Hola, hola Cáncer, bienvenido. Vamos a pedirle el día de hoy a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros que te hablen a través de las cartas. Respira profundo y vamos a conectar con esos mensajes que quieren trasladarte en este momento. Recuerda que es una lectura general, por tanto, si sientes que todo no va contigo, no pasa nada. Quédate solo con eso que sí resuene contigo. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementarlo, pero si estás aquí es una lectura temporal, por tanto has llegado para recibir un mensaje. Tómalo y el que no, déjalo ir. Pero si estás aquí hay un mensaje con seguridad que te puede beneficiar. Vamos a ver. Recuerda también suscribirte si no lo has hecho. Ok. Siento el mensaje. Es un mensaje que te están entregando. Estás en un momento de no quedarte estancado en una sola opción. Estás en un momento de aventurarte hacia nuevas posibilidades. Pero lo mejor es que vas a tener la habilidad, la posibilidad de mirar desde otra perspectiva más de una opción, más de una opción. Vas a tener varias posibilidades, varias opciones, pero necesitas mirarlo desde lo alto. No solamente mirar una sola perspectiva, desde una sola mirada o una sola visión. Porque hay algo en lo que puedes estar sintiendo que es lo tuyo, que te hace sentir niño o niña otra vez. Es como confía en eso que te da curiosidad, que te apasiona, que te da impulso, que te da motivación. Porque a veces nos pasamos la vida, nos pasamos muchos años hasta que somos conscientes, haciendo algo que sí nos genera cierto bienestar, cierta estabilidad, sobre todo en el aspecto económico. Eso también puede aplicar para una pareja. Estamos con alguien que es súper nice o súper bueno, pero hay algo que todavía nos falta. Igual puede ser en un trabajo, pero sin embargo aparece otra opción que sí te da motivación, que sí sientes que te gustaría lanzarte, atreverte a hacerlo. Y te dicen, si estás en ese punto en el que quieres hacer algo, pero todavía tienes alguna duda, te dicen, estás en el momento de dejar de añorarlo y reescribir el guión de tu vida. Los amantes, haz algo por ti, pero también puede que esté llegando a tu vida un gran amor. Me dicen así, una nueva conexión o un gran amor. Debes disfrutar un poco más tu vida, vivirla, atreverte, aventurarte como si fuera un juego, porque esto te traerá paz, armonía y además porque estás siendo guiado hacia esta. Fíjate todas las cartas como van llevando a un hilo. Dice, es necesario que conectes con tu plenitud y tu bienestar interior. Todo lo demás va a salir bien, pero esa armonía, esa paz, ese reír, ese disfrutar es necesario en este momento, ¿ok? Disfrutar un poquito más la vida, amarte mucho más, la conexión con Dios. Dice que en este tiempo va a estar mucho más fortalecida, que estás atrayendo, si así lo deseas, por supuesto, una gran conexión, un gran amor a tu vida, que es momento de aprovechar esta nueva oportunidad que te ofrece la justicia divina, el juicio de Dios, para que puedas dejar de ilusionarte por algo y poderlo pasar a la materia, ¿ok? No solamente te quedes con la ilusión, sino puedo tenerlo, es mío. Si yo ya estoy anhelando esto, es porque es posible y voy a ir a por ello. Es tomar un riesgo lentamente, paso a paso, sin precipitarte, pero haciéndolo. Vamos a ver. Ok, te dicen que si lo haces de manera impulsiva, puede que después
te desorganices un poco, ¿ok? Te desorganices y entonces pierdas el verdadero, ese verdadero enfoque que debes tener, pero avanzar paso a paso lo puedes perder, ¿ok? Porque te puedes sobrecargar. Entonces ir a paso lento, pero a paso seguro. ¿Qué más? Estás en un tiempo de exploración de nuevos capítulos para ti. ¡Wow! Fíjate, quiero sacarle en el orden que ha ido saliendo. 3 de bastos. Nuevos horizontes, nueva perspectiva. Mirar el horizonte con una nueva ilusión, con una nueva mirada. Verlo desde otro ángulo, no solamente lo que construiste, sino lo que todavía está ahí para ti. Aquí se puede estar contemplando la idea de un viaje, de un traslado, de una aventura. Ok, pero siento mucho la energía del equilibrio entre dos opciones, el buscar cuál es tu mejor opción. Puede ser también. Yo valoro qué es lo que para mí tiene más peso, qué es lo que mejor me hace sentir, qué es lo que más sentido tiene para mí. Y me vuelven a mostrar aquí este 2 de copas y el sumo sacerdote. Te voy a dar un mensaje que me está llegando. Si tú estás teniendo una relación romántica a través de redes sociales o, bueno, ya se han conocido, pero mantienen una comunicación mmm, a través de teléfono, online. Te dicen que aquí algo va a estar sucediendo para que ustedes puedan formalizar esta unión. Un 2 de copas, más por aquí salió la carta de los enamorados, está hablando de una conexión espiritual, el sumo sacerdote, una conexión poderosa, destinada y seria. Aquí hay incluso puede hablar hasta de matrimonio. Si tú has tenido una relación de pareja de hace tiempo que ha estado más informal, aquí puede que te estén diciendo es el momento de arriesgarte, de ya no quedarte como estás y de dar ese paso. Empezar a contemplar la posibilidad de que se vayan a vivir juntos. Si esto implica un viaje, puede que te estés aventurando en ese viaje o la persona, ¿vale? Pero es desde una mirada de conjunto entre ambos de vamos a pasar a un compromiso o a un siguiente nivel. Si tú estás soltero o soltero en este momento, no siento que el mensaje sean para personas que ya están comprometidas, no. Mira, el sol aquí en la base. Si tú estás soltero o soltero, vas a estar conociendo a alguien, puede ser del signo de Tauro. Sobre todo, sí, siento Tauro. Pudiera ser algún signo de fuego también, Aries, Leo, Sagitario, pero sobre todo siento Tauro. Es una persona que vas a sentir como que le conoces de toda una vida. Es este tipo de personas que ya son conexiones de alma que llegan en el momento justo para ti. Y es que van a verse a los ojos y se van a reconocer. Tú eres la persona que yo quiero y viceversa. Esta persona va a sentir lo mismo. Como un complemento entre ambos. Veo mucho esa energía dual. 2 de copas, 2 de pentáculos, 2 de bastos por aquí. 5 de bastos. Mira, hablándote del 2 de bastos que me lo mostraba aquí con las posibilidades y aquí está, veo muchas. Ok. Vale. Aquí puede que tú tengas algún obstáculo para tomar una decisión en cuanto a esto que tú te estás proponiendo, a esta nueva oportunidad que tú te puedes estar queriendo dar. No solamente tiene que estar hablando de amor, puede ser otro paso que tú quieras dar, pero sí me deja muy claro este aspecto del amor. Sea cual sea la situación, puede que hayan obstáculos, pero depende de ti qué camino vas a elegir. Y después, comunicación, comunicarlo. Aquí me dejan ver en la base de la torre y el 5 de espadas. Por eso
con el 5 de bastos y el 5 de espadas, ya me está mostrando que personas que pueden crear obstáculos o situaciones que pueden estar creando obstáculos van a quedar como atrás por una decisión que se toma de, de avanzar. El caballero de espada avanza, aclara, con firmeza y con mucha valentía enfrenta el obstáculo, ¿vale? Y sí, puede que te veas en esa disyuntiva de ¿qué hago? ¿Qué quiero? Te dicen, este es tu momento de reescribir tu futuro. Tu hoja en este momento está en blanco y no permitas que nadie la llene por ti. Llénala tú. Reescribe tu futuro, tu destino. Recuerda que con nuestras decisiones podemos ir cambiando el hilo del destino, ¿ok? La sombra, ¿ok? 6 de copas. Hay algo aquí que pesa del pasado o alguna nostalgia o algún recuerdo. O puede, lo siento muy claro, yo sé que no va a ser para todos. Puede que haya un ex aquí que esté dando un poco de batalla. Es como si viera rival. Y es momento de dejar ese pasado atrás. Porque esto, mira, la emperatriz y el as de pentáculos, esto que te va a llegar es lo que tú has estado esperando. Entonces lo demás es como esa otra posibilidad, porque vas a poder elegir y tu decisión va a cambiar el rumbo de tu vida. Pero dice que eso que te va a llegar es lo que ya tú llevas tiempo esperando. ¿Ok? Quiero sacar una más para concluir. No, primero vamos a aclarar un poco la sombra. Porque se sabe que aquí hay algo tóxico, hay algo negativo que también está ahí en la mesa para que tú elijas, pero que viene también de la mano con algo que en algún momento fue bonito. Puede ser una conexión que en este tiempo ya se hizo, en el momento más presente o pasado reciente, ya se puso más tóxico, más oscuro, pero que en un momento fue bueno. Pero de igual manera, como que esperaste un cambio y no sucedió. Exactamente, mira. Siento que la disyuntiva aquí está entre el pasado y el futuro que quieres construir, pero que lo tienes que decidir en el presente. Es la paradoja. La estrella aclarándome la sombra. Tú tienes que darle luz a eso que te está generando malestar. ¿Cómo? Tomando una decisión. Apuesta, eliges tus sueños, eliges el cambio, eliges la nueva ilusión, eliges eso que tanto has estado esperando y deseando y te atreves, si mira claridad, ser más fuerte que todos los obstáculos. Pero en este caso el loco se queda como, bueno, es lo que quiero. Y bueno, aquí se queda el 9 de bastos. Estás cansada o cansado de lo mismo. Y has estado esperando ese cambio. Este cambio va a estar sucediendo. Siento esta lectura muy organizada como en pasado u obstáculo, en lo que puedes estar tomando decisiones y pasando en este momento y lo que viene. No todas las lecturas me están pasando así, en el que este se manifiesta como futuro inmediato. Y en este caso lo estoy viendo así. Lo que tú estás esperando te va a llegar, pero tienes que elegir si te quedas con algo conocido, pero que no ya va bien para ti, o apuestas por la aventura, por ese me arriesgo a reescribir mi futuro y tomo decisiones, que se dice muy fácil, pero no lo es, ¿vale? Porque son muchas las cosas que nos atan a lo que ya vivimos. Mira, rectificar y perdonar. ¿Recuerda que te hablaba de algo que te ata? Hay que perdonar. Número 7 puede ser importante para ti. Hay que perdonar. Cambiar el rumbo. Dejando ir a esa persona. Porque aunque la persona se haya ido, quien te hizo daño, si tú no le perdonas, todavía esa energía está ahí dando vueltas sobre ti.
Y te puede estar generando duda, puede ser lo que te genera duda. Decir la verdad. Si ya no quieres estar con alguien, lo siento mucho. Fue bonito mientras duró, 6 de copas y recuerdos bonitos, pero bye bye. Quizás esto tenga que ver con algo que se debía vivir de una vida pasada. Conecto aquí con el 6 de copas. Y para ayudarte a ti también, aprender a liberarte, ¿ok? Y a perdonar. Decir la verdad. Ya no esconder más lo que quieres vivir, lo que te está ilusionando, lo que te provoca ganas de hacer cosas, de hacer cambios. Y te digo en cualquier aspecto, no solamente en el amor, sino también un nuevo proyecto económico, algo que ya te pertenece vivir, es tuyo, es como estar esperando algo que ya es para ti. El huérfano. Ahí viene como ese matiz entre ¿qué elijo? ¿Me quedo ahí atascado en lo que viví, en el dolor, en el duelo, en el pasado? ¿O digo la verdad y me libero y perdono? Flexible. Porque hay algo que se está gestando. Mira, me dicen que alguno de ustedes ha tenido duda quizás por la manera en la que las cosas se han ido desenvolviendo. Algunos de ustedes pueden decir, no era necesario para que yo aprendiera esta lección o para que me llegara una bendición, no era necesario que me hicieran pasar por lo que he vivido. Dice, te están enseñando también a ser más flexible, porque hay cosas que necesitas cambiar, porque de la manera en la que lo estás haciendo, no lo vas a lograr. Ok, me dieron ese mensaje así como muy... Ok, quiero que observes esto. Y para mí, los que ya me conocen saben que son señales. Alma gemela por aquí y aires de cambio por aquí. Nuevamente confirman un alma gemela que está llegando a tu vida. No he querido enfocar esta lectura en el amor, pero inevitablemente las cartas lo están mostrando. Por tanto, si tú no quieres amor, quédate solo con la energía de un cambio se va a producir por una elección tuya. Arriésgate, atrévete, porque hay algo por lo que debes apostar, un sueño, algo que es tuyo, que te pertenece y por lo que debes luchar. Pero si es en el aspecto amoroso, me dan el 1441, número, sincronicidad numérica, 1441. Me muestran la carta de las almas gemelas, dos personas que están destinadas a reencontrarse, 2 de copa, los enamorados y aires de cambio. Este cambio, para el que te han estado preparando, lleva flexibilidad por tu parte. Te pongo un ejemplo. Puede ser un tipo de persona que quizás no sea tu prototipo, o un tipo de conexión al que tú no estés en este momento buscando, esperando quizás sí, pero como te llega no es de la manera que tú quisieras, es algo que no sale tal como tú lo quisieras o estás habituado, pero sin embargo es la mayor bendición que tú vas a estar recibiendo. O llega en el momento que tú crees que no es el correcto y te obliga a ti a tomar una decisión, algo así. Pero aquí incluso me pueden estar hablando de traslado de casa, mudanza, son cambios grandes. Un torbellino va a estar pasando por tu vida y lo va a estar cambiando todo. ¿Pero por qué? Porque es tu momento para vivir este gran sueño, esta gran ilusión, comunicaciones que realmente te aporten vida, alegría. ¿Vale? Como si la vida estuviera respondiéndote ahora a lo que tú pediste o anhelaste desde hace mucho tiempo. Mi querido cáncer, espero haberte ayudado de alguna manera. Un beso grande, bendiciones.